Rudolf Bultmann fue un teólogo protestante nacido en Alemania el 20 de agosto de 1884. Es considerado uno de los teólogos más importantes del siglo XX en Europa. Empezó a estudiar teología en Tubinga en 1903. Estudió luego 2 semestres en Berlín en 1905 y vino finalmente a Marburgo en 1906, en donde conoció a los grandes neocantianos. Se licenció en teología en 1910 con un trabajo sobre la predicación de San Pablo y la diatriba de los cínicos griegos. Bultmann fue maestro de religión en el Instituto de Oldenburg entre 1906 y 1907. Luego fue maestro auxiliar de teología de Marburgo hasta 1912. Culminó su carrera este mismo año, escribiendo su tesis sobre la exégesis de Teodoro de Mopsuestia y graduándose como doctor en teología. Ese mismo año fue nombrado profesor auxiliar de Nuevo Testamento. Bultmann permaneció 10 años largos en Marburgo como estudiante, repetidor y profesor auxiliar, dedicado no solo a la Biblia, sino a la filosofía y a la filología griega. Fue catedrático de Gießen. En otoño de 1921 le llamaron nuevamente a Marburgo hasta su jubilación en 1951. Rudolf se hizo amigo del filósofo Martin Heidegger y quien influenciaría visiblemente su pensamiento desde el existencialismo. Rudolf Bultmann falleció el 30 de julio de 1976, a los 96 años, en Marburgo, Alemania. Barth, teólogo cristiano suizo, nace el 10 de mayo de 1886 y muere en 1968 a los 82 años. Sus padres se conocen en la ciudad de Safenwil. Él es teólogo con tendencias conservadoras, pastor protestante y profesor de teología e historia en la Universidad de Basilea. Ella, hija de un pastor, estudiante de violín, en 1913 se casan y tienen una hija y 4 hijos. Barth crece en un ambiente familiar conservador, religioso, calvinista. En 1904 trasladan a su padre a Berna y el joven comienza a estudiar teología bajo su tutela. En 1906 sueña con ir a la ciudad alemana de Marburgo, donde se encuentra la Escuela de Filosofía Neocantiana, de la que es profesor Hermann, con el que Barth sueña estudiar. Como sus padres piensan que la teología que ellos enseñan es demasiado liberal, deciden que vaya a una facultad más neutral como la de Berlín, donde va a estudiar con el fundador de la disciplina científica de la historia de los dogmas. Pasa un semestre en Berna, después va a la Universidad de Tubinga, donde permanece un año, y finalmente a los 22 cumple el sueño de ir a Marburgo para poder estudiar con Hermann. En 1909 se reconocen sus capacidades de estudiante consagrado en la teología de su época, que es la liberal. Es ordenado y lo envían a servir como pastor en Ginebra, donde aprovecha la oportunidad para estudiar detenidamente la institución de la religión cristiana de Calvino. En 1911 inicia oficialmente su labor ministerial y lo asignan a una parroquia en Safenwil, y ahí permanece los próximos 10 años. Esa comunidad estaba compuesta mayormente por campesinos y obreros, y esto despierta gran interés en él para ayudarlos a mejorar sus condiciones de trabajo. Por esa razón empieza a estudiar legislación industrial, cómo organizar sindicatos laborales y otros temas parecidos. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, y aunque es una etapa de amarga desilusión para Barth, porque se siente defraudado porque sus maestros, las personas a las que él más admira, firman el Manifiesto de los Intelectuales, apoyando sin reserva la política beligerante del Kaiser Guillermo II. Profundamente impresionado por el desastre que
que supuso la Primera Guerra en Europa y por el colapso de la ética del idealismo religioso, cuestiona la teología liberal de sus profesores alemanes y sus raíces en el pensamiento racionalista. Comienza entonces una profunda crítica hacia lo que se conoce como teología liberal. Barth invita a una conversación a su amigo Turneysen en 1916 y ambos llegan a la conclusión de que había comenzado la hora de hacer teología sobre nuevas bases y que el mejor modo era regresar al texto inicial, o sea, la Biblia.